Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 131. Sakayanagi. Tienes más VIPs en la clase B que yo en la clase A. La ventaja es mía. Por otro lado, la zona de clase D también se encontraba en un estado de casi explosión. Sin embargo, esta vez no se trató de una discusión en el chat global de la clase. Al fin y al cabo, demasiadas personas habían presenciado el conflicto en la terraza con sus propios ojos, por lo que no había necesidad de difundirlo entre el grupo. Como era la hora del desayuno, los estudiantes de la clase D estaban sentados en pequeños grupos por todo el restaurante. Algunos pasaban llevando bandejas, otros simplemente estaban sentados, pero sin importar lo que estuvieran haciendo, el tema no podía eludir lo que acababa de suceder. ¿Te enteraste? Ayanokuji y Ryuen de la clase C se pelearon. ¿Qué quieres decir con se metió en una pelea? Oí que Ryuen estaba buscando problemas unilateralmente, pero Ayanokuji lo contrarrestó. ¿En serio? Ese sombrío Ayanokuji. Lo vi con mis propios ojos. Ayanokuji sostenía a Ryuen con una mano, como si estuviera levantando a un pollito. Ike Kanji caminaba hacia un asiento con su bandeja cuando se detuvo, con una expresión de pura incredulidad en el rostro. Oye, el Ayanokuji del que hablas es nuestro Ayanokuji. El que siempre está con nosotros. ¿Puede enfrentarse a Ryuen? Es él, dijo un chico, bajando la voz. Esquivé todos los ataques de Ryuen. Con el último, lo levantó en el aire. Deberías haberlo visto. La cara de Ryuen parecía la de alguien que se hubiera tragado una mosca. La boca de Ike se quedó abierta durante un largo instante antes de que consiguiera balbucear. Mierda. Ese tipo es tan bueno peleando. ¿Verdad que sí? Intervino otro chico que estaba cerca. Si hay un examen relacionado con los deportes la próxima vez, no deberíamos dejarle salir al campo. Se llama, aprovechar al máximo los recursos. Tiene sentido, asintió Ike pensativo. Pero con su personalidad, ¿se le puede dar órdenes? Me da la impresión de que Ayanokuji podría tener sus propias ideas. En el corazón de Ike Kanji existía la sensación de no querer que su hermano sufriera, pero también el temor de que su hermano pudiera estar conduciendo de repente un coche de lujo mientras él se quedaba atrás. Entre los antiguos 4 tontos de la clase D, Sudo seguía siendo un idiota, y Yamauchi se había convertido en el enemigo de la clase. Y que continuaba juntándose con ellos solo porque no tenía a nadie más, pero Ayanokuji, el de menor presencia, resultó ser así de feroz. Y él iba a estar ahora en lo más bajo. Mientras hablaban, Hirata Yousuke pasó por allí. Llevaba una bandeja y su habitual sonrisa amable seguía en su rostro, pero le faltaba algo de su habitual ligereza. Se sentó en una mesa vacía, pero no empezó a comer de inmediato. En cambio, se quedó mirando fijamente su bandeja con la mirada perdida. Había escuchado todo lo que acababan de decir. Ayanokuji sabe pelear. Este hecho en sí no le sorprendió. Siempre había algo insondable en aquel chico. Pero el problema ahora era lo que Ryuen había dicho. Trampa de miel, seducir a una chica de clase C, usarla para acosar a otra chica de clase D, grabar para chantajear. Cada una de esas frases hizo que el corazón de Hirata se encogiera. No desconocía el desempeño de Ayanokuji durante el examen en la isla desierta. Cambiar de líderes, adivinar quiénes eran, hacer sufrir a las clases A y C. Admitió que esos métodos eran impresionantes. Pero eso era un examen, y estaba dirigido a otras clases. Ahora bien, lo que Ryuen decía era que Ayanokuji estaba atacando a las chicas de su propia clase. Las manos de Hirata se tensaron ligeramente. Podía tolerar que Ayanokuji conspirara contra él en un examen, que lo utilizara o incluso que lo sacrificara si fuera necesario, porque era un chico, el líder de la clase D, y era su responsabilidad asumir esa responsabilidad. Pero si el objetivo de Ayanokuji eran las chicas de la clase, si estaba usando esos métodos para lastimar a su propia gente, especialmente a sus compañeras más vulnerables, Hirata sentía que no podía aceptarlo. No podía quedarse de brazos cruzados y mirar. Hirata-kun. Una voz lo devolvió a la realidad. Hirata alzó la vista y vio a Yukimura Teruiko de pie junto a la mesa. Era Yukimura quien lo había llamado. ¿Estás bien? Te ves un poco pálido, dijo Yukimura.
Hirata negó con la cabeza y forzó una sonrisa. Estoy bien, solo estoy pensando en algunas cosas. Yukimura estaba sentado frente a él. Tras unos segundos de silencio, se ajustó las gafas y bajó la voz de repente. Hirata-kun, con respecto a lo que dijo Ryuen, ¿crees que es cierto? Hirata no respondió de inmediato. Yukimura continuó. Ayano Kuji no habla mucho, pero siempre he sentido que tiene muchas cosas en la cabeza. Ayer incluso me pidió prestada una cámara, diciendo que quería tomar algunas fotos. No le di mucha importancia en ese momento, pero ahora. Hizo una pausa, frunciendo aún más el ceño. Los ojos de Hirata se entrecerraron ligeramente. ¿Una cámara? Sí, asintió Yukimura. Fue alrededor de las 10 de la mañana, después de que terminara la primera reunión del grupo Dragón. Dijo que quería tomar fotos del océano, así que le presté una cámara. Pensándolo bien, si lo que dijo Ryuen es cierto, no es difícil adivinar para qué era esa cámara. Aunque era un estudiante aplicado, también poseía capacidad de razonamiento. De lo contrario, no sería un alumno sobresaliente. Decidió transmitirle esta información a Hirata. Hirata guardó silencio al instante. Yukimura lo miró, dudó, pero habló de todos modos. Hirata, sé que siempre has querido proteger a todos en la clase. Pero esta persona, Ayano Kuji, creo que tendremos que volver a conocerlo bien. Tras un largo silencio, Hirata sintió levemente. Lo entiendo. Pero Yukimura se puso de pie, con el desayuno completamente intacto. Voy a hablar con él. Quiero saber la verdad. Hirata estaba atónito. Quiso decir algo, pero al final permaneció en silencio, viendo cómo Yukimura se marchaba. Mientras tanto, Ayano Kuji Kiyotaka estaba apoyado contra una ventana en el pasillo del camarote, con la mirada fija en el mar a lo lejos. Su rostro apenas mostraba emoción, pero oyó el sonido de pasos que se acercaban por detrás. Los pasos de cada persona tienen un peso y un hábito de caminar diferentes. Por lo tanto, Ayano Kuji no se dio la vuelta. Ayano Kuji. La voz de Yukimura Teruiko provino de detrás de él, con un matiz de complejidad. Solo entonces Ayano Kuji se giró para mirarlo. Yukimura permanecía a unos pasos de distancia, con una expresión que denotaba una sutil mezcla de vacilación, vigilancia y distanciamiento. ¿Sucede algo?, preguntó Ayano Kuji. Yukimura guardó silencio durante unos segundos antes de hablar. ¿Lo que dijo Ryuen, es cierto? Ayano Kuji lo miró sin decir palabra. Yukimura respiró hondo y continuó. Me pediste prestada una cámara, diciendo que querías fotografiar el mar. Pero si lo que dijo Ryuen es cierto, entonces esa cámara estaba destinada a... No terminó la frase, pero el significado era claro. En los ojos de Ayano Kuji no se vislumbró ni una pizca de emoción. Simplemente miró a Yukimura en silencio durante unos segundos antes de hablar lentamente. ¿Le crees?, preguntó Ayano Kuji. Yukimura parpadeó, sorprendido. Ayano Kuji continuó. ¿Cuánto de las palabras de Ryuen crees? Yukimura frunció el ceño. Pero... No hay peros, interrumpió Ayano Kuji. Si decides creerle, no te detendré. Pero si viniste a mí solo para confirmar estas cosas, entonces no tengo nada que decir. Dicho esto, Ayano Kuji volvió a mirar por la ventana, devolviendo la vista al mar. Yukimura permaneció allí de pie, con la expresión cambiando varias veces. Quiso decir algo, pero al final no dijo nada y se dio la vuelta para marcharse. Tras dar unos pasos, se detuvo y dijo sin mirar atrás. Ayano Kuji, ya te dije que estaba dispuesto a cooperar contigo porque creía que podías guiar a la clase de hacia arriba. Pero si tus métodos implican perjudicar a personas de nuestra propia clase, entonces no puedo apoyarte. Tras terminar, se marchó apresuradamente. Ayano Kuji siguió mirando por la ventana, con la misma expresión de principio a fin. Sin embargo, sabía que Yukimura, un peón que había llegado a sus manos sin recibir nada a cambio, ahora era inútil. En ese momento, las chicas de la clase D también se reunieron. En otro rincón del restaurante, Kusida Kikyo estaba sentada con Asabe Haruka, Morinene y Wanmei Yu. Las cuatro estaban reunidas alrededor de una pequeña mesa redonda, con el desayuno casi intacto. Es realmente aterrador, susurró Wanmei Yu, con un dejo de temor en la voz. Ayano Kuji-kun, suele parecer tan honesto, ¿cómo pudo hacer algo así?
Morineni asintió. Yo también estoy sorprendida. Si lo que dijo Ryuen es cierto, entonces este tipo es demasiado bueno fingiendo. Interrumpió Asabe Haruka con tono burlón. Demasiado bueno fingiendo. Normalmente actúa como si nada, pero luego hace estas payasadas a escondidas. Kusida Kikyo estaba sentada a un lado, con una expresión perfectamente calibrada. Una mezcla de preocupación y confusión, como si preguntara inocentemente. Pero, esa otra chica de la clase que mencionó Riven, ¿quién es exactamente? En el momento en que pronunció esas palabras, los otros tres guardaron silencio. Así es, ¿quién era la chica a la que Ayano Kuji había puesto en la mira? Asabe frunció el ceño. No puede ser uno de nosotros, ¿verdad? Si es así, creo que debemos tener mucho cuidado. El rostro de Won Meiyu palideció aún más. No puede ser, ni siquiera he hablado con él. Morinene se calmó. No necesariamente. Hay tantas chicas en la clase D, no necesariamente somos nosotras. Sin embargo, hizo una pausa y miró a Kusida. Kusida-san, eres popular y tienes contactos en otras clases. ¿Podrías ayudarnos a investigar? Al menos para saber a qué nos enfrentamos. Como involucra a la clase C, alguien de la clase C debe saberlo. Esta sugerencia hizo que a Kusida se le encogiera un poco el corazón. ¿Por qué? ¿Investigarlo? Por supuesto que lo haría. Pero no para ayudar a Asabe y a los demás, sino para sí misma. Sabía que Ayano Kuji la había tomado como objetivo antes. Los registros GPS de aquel día, ella pateando la valla y maldiciendo, si Ikigaya no la hubiera advertido y llamado, ¿cuál sería su situación ahora? No se atrevía a pensarlo, pero las palabras de Ryuen la obligaron a reconsiderar la situación. Por ejemplo, ¿había cambiado realmente el objetivo de Ayano Kuji? ¿O nunca se había dado por vencido con ella? A pesar de estos pensamientos, Kusida no mostró ninguna emoción en su rostro. Ella simplemente asintió suavemente. Sí, lo intentaré. Pero algo así, podría ser difícil de averiguar. Contamos contigo, Asabe la miró seriamente. En cualquier caso, saber quién es mejor que no saber nada. Sí, Kikyo-san, por favor. Aunque tengamos que gastar algunos puntos, estamos dispuestas. Won Meiyu también juntó las manos, mirando a Kusida con expectación. Como ya no podía negarse, Kusida asintió. Haré lo mejor que pueda. Entonces, como si estuviera cargando con un peso enorme, tomó un sorbo del té con leche que tenía delante. En el grupo de chicas, el ambiente era igualmente sutil. Sato Maya, Matsushita Chiaki y Shinohara Satsuki estaban sentadas juntas, con Karuizawa Kei enfrente. A diferencia del grupo de Kusida, estas cuatro casi habían terminado de desayunar, pero ninguna parecía tener intención de marcharse. Hablando de eso, ese tal Ayano Kuji, Sato Maya comenzó a hablar, con una expresión compleja en el rostro. En realidad es bastante guapo, pero todo esto me da mucho miedo. Shinohara Satsuki asintió. Usar una trampa amorosa para seducir a una chica de la clase C, hacer que intimide a una chica de nuestra clase, mientras él se esconde en las sombras para grabarlo, ¿qué clase de jugada es esa? ¿Está loco? Matsushita Chiaki negó levemente con la cabeza. No es enfermedad, es cálculo. Sato y Shinohara la miraron. Matsushita dejó el tenedor, con un tono serio. Piénsalo. ¿Por qué haría eso? Si solo le interesara a una chica, ¿por qué no la persiguiera? ¿Por qué complicarlo tanto? Entonces, ¿por qué lo hizo? Preguntó Sato. Matsushita guardó silencio durante unos segundos antes de hablar lentamente. Para tener el control. ¿Control? Sí, asintió Matsushita. Usa a esa chica de la clase C para intimidar a una chica de nuestra clase y luego graba todo el proceso. De esa manera, tiene ventaja sobre la chica de la clase C. Lo que sea que él quiera que haga después, ella tiene que hacerlo. Hizo una pausa y continuó. ¿Y qué pasa con la chica que está siendo acosada? Si él casualmente aparece en el momento crítico para salvar la situación, el héroe que salva a la damisela, ¿qué pensará esa chica? Los ojos de Sato se abrieron ligeramente. Ella le estaría agradecida. Exactamente, asintió Matsushita. Agradecida, confiada, tal vez incluso enamorándose de él.
De esa forma, controla a dos personas a la vez. Un peón en la clase C y un peón en la clase D. La expresión de Shinohara Satsuki cambió. Eso es demasiado aterrador. Por eso digo que es un cálculo. El tono de Matsushita denotaba cierta admiración. Utilizar un viejo cliché, como el del héroe que rescata a la damisela, para lograr sus objetivos. El método es anticuado, pero efectivo. Si Ryuen no lo hubiera descubierto antes. No terminó la frase, pero la implicación era clara. Karuizawa Kei, sentada frente a ellos, no había dicho mucho. Simplemente escuchaba en silencio, con el rostro impasible. Pero por dentro, su corazón rebosaba de una emoción inmensa. Porque ella era la única que sabía la verdad. El objetivo de Ayano Kuji no era una chica cualquiera de la clase D, sino ella misma. La chica de la clase C era Manabe Shio, y esa otra chica era ella misma. Si Ikigaya no se hubiera enterado con antelación, si Ikigaya no hubiera avisado a Riven, ¿cómo sería ella ahora? Acorralada por Manabe y los demás, intimidada, grabada, y luego Ayano Kuji aparece por casualidad para salvarla. Los dedos de Karuizawa se tensaron ligeramente. No se atrevió a pensar más. Kei. La voz de Sato Maya la sacó de sus pensamientos. ¿En qué estás pensando? Karuizawa reaccionó y forzó una sonrisa. Nada, solo me distraje un rato. Sato la miró y de repente dijo. Por cierto, Kei, ¿crees que la chica a la que Ayano Kuji apuntó podrías haber sido tú? El corazón de Karuizawa dio un vuelco, pero mantuvo una expresión serena. No lo sé, quizás fue otra persona. ¿Por qué me atacaría a mí? Ni siquiera he hablado con él. Cierto, asintió Sato, sin darle más vueltas al asunto. Pero la mirada de Matsushita Chiaki se detuvo en Karuizawa un segundo más. Porque ella sintió, la reacción de Kei fue un poco sutil. Sin embargo, ella no dijo nada, apartó la mirada y dio un sorbo a su bebida. Como ya había dicho, ahora formaba parte del equipo de Karuizawa, así que, naturalmente, debía apoyar a la líder. Solo un idiota traicionaría su propio grupo. Shinohara Satsuki, sin embargo, sintió nostalgia. Hablando de eso, realmente tenemos que agradecerle a Ryuen de la clase C, si no se hubiera enterado a tiempo, esa chica objetivo habría estado en problemas. ¿Verdad? Asentí Sato. Ryuen suele ser bastante molesto, pero esta vez lo hizo genial. Mientras hablaban, el teléfono de Karuizawa vibró. Echó un vistazo a la pantalla. Era una alarma que le recordaba que ya casi era hora de la discusión en grupo. Sin embargo, también se percató de que un mensaje que había enviado anteriormente ahora aparecía marcado como leído. Gracias. Fuiste tú quien avisó a Ryuen, ¿verdad? Detuviste el plan de Ayano Kuji. De ahora en adelante te haré aún más caso. Como lo leyó, significaba que lo había visto. Su humor mejoró repentinamente. Levantó la vista, observó a los tres que tenía enfrente para asegurarse de que nadie notara nada inusual y luego guardó el teléfono en el bolsillo con discreción. Un sentimiento complejo surgió en su corazón. No era un miedo persistente, ni tampoco un simple alivio. Era una sensación de seguridad. Porque alguien había bloqueado todo el peligro para ella antes incluso de que se diera cuenta. En ese momento, Hachiman había regresado al restaurante para seguir comiendo con Ichinose, pero 3 mensajes aparecieron en la pantalla de su teléfono de forma consecutiva. El primero fue de Karuizawa Kei. Gracias. Fuiste tú quien avisó a Ryuen, ¿verdad? Detuviste el plan de Ayano Kuji. De ahora en adelante te haré aún más caso. Hachiman miró el mensaje, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Esta chica, Karuizawa, sin duda sabía cómo hablar. Por ejemplo, escucha aún más, ¿acaso no estaba ya escuchando lo suficiente? ¿Cuánto más podía escuchar? Aún así, por ahora aceptaba ese sentimiento. El segundo mensaje era de Kusida Kikyo. Gracias. Esta vez te debo un favor. Si a eso le sumamos la última vez que me dijiste que evitara a Ayano Kuji, te debo 2 favores en total. Puedo aceptar hacerte un favor. Hachiman arqueó una ceja. El favor de Kusida era interesante. Recordó que Ryuen en realidad no había mencionado a Manabe ni a Karuizawa en la carta.
Solo había dicho que Ayano-Kuji usó una trampa de miel para seducir a una chica de clase C y así atacar a otra chica de clase D. Así que las chicas de la clase D completaran los espacios en blanco por sí mismas, parecía lógicamente correcto. Pero, en cierto modo, esto también sugería que las chicas de la clase D no eran tan difíciles de conquistar, porque parecían dominar el arte del autoengaño. Hachiman continuó leyendo. El tercer mensaje era de Orikita Suzumi. Ya me enteré del incidente en la cubierta. Volviste a actuar mientras yo no me daba cuenta. De verdad que soy una hermana pequeña inmadura. Esta vez te debo un favor. Hachiman se quedó mirando el mensaje durante unos segundos, con una expresión sutil en el rostro. Hermanita inmadura. Espera, Orikita, ¿qué tiene que ver esto contigo? El objetivo de Ayano-Kuji podría haber sido Karuizawa, Kusida o incluso tú. Eso era cierto. Así que agradecerle ahora no era del todo incorrecto. Hachiman negó con la cabeza y dejó de pensar en ello. Como todos le escribieron sobre el mismo incidente, no hizo distinciones. Les envió un simple emoji de confirmación de lectura a los tres y guardó el teléfono. Exactamente a las 9 en punto, Hachiman y Chino se abrieron la puerta de la sala de reuniones del grupo Dragón. Ya habían llegado bastantes personas. Sakayanagi Arisu estaba sentada en su sitio habitual junto a la ventana, con su bastón apoyado en la mesa y la boina perfectamente recta, dejando ver algunos mechones plateados por debajo del ala. Sostenía una taza de té negro y miraba por la ventana, con una postura tan elegante como la de una pintura. Kansaki Ryuji también había llegado. Al ver entrar a Hachiman y a los demás, les hizo un gesto con la cabeza. Su expresión era algo sutil, como si quisiera decir algo pero dudara, y su mirada se dirigió hacia Ryugen. Evidentemente, él también estaba al tanto del incidente ocurrido en la cubierta. Hachiman se sentó junto a Sakayanagi y recorrió la habitación con la mirada. De la clase C habían llegado Ryugen, Kaneda y Shiina y Yori. Ryugen estaba recostado en su silla, con los brazos cruzados, y las heridas de la pelea de la mañana aún eran visibles en su rostro. Tenía el labio partido y un moretón en el pómulo. Pero en lugar de hacerlo parecer patético, estas lesiones añadieron un toque peligroso a su aura. Shiina y Yori estaba sentada a su lado, con su larga cabellera plateada cayendo suavemente sobre sus hombros. Tenía un libro en las manos, pero no lo leía. Sus ojos se dirigían periódicamente hacia la puerta. A continuación, llegaron los tres de la clase de Hirata Yousuke. Entró primero con su amable sonrisa, aunque carecía de su habitual naturalidad. Kusida mantuvo su educada actitud social. Hola a todos, buenos días. Buenos días, y Chino se la saludó con la mano. Sin embargo, en el instante en que Ayano-Kuji entró en la habitación, Ryugen Kakeru se puso de pie. Su mirada pasó por alto a todos los demás y se posó directamente en Ayano-Kuji. Ryugen levantó la mano derecha y le mostró el dedo corazón. La sala quedó en silencio por un segundo. Todas las miradas se posaron en Ryugen, y luego siguieron la suya hacia Ayano-Kuji. Ayano-Kuji permaneció impasible, como si aquel gesto obsceno no fuera dirigido a él. Hirata Yousuke frunció el ceño. Dudó antes de hablar. Ryugen-kun, sobre lo que pasó esta mañana. Cállate, interrumpió Ryugen sin siquiera mirarlo. No te incumbe. Hirata abrió la boca para decir algo más, pero al ver la expresión de Ryugen que decía di una palabra más y perderé los estribos, finalmente se tragó sus palabras. Ichino se miró a Ryugen, luego a Ayano-Kuji, y habló en voz baja. Ryugen-kun, estamos aquí para hablar sobre el examen. ¿El examen? Ryugen finalmente retiró la mano y se apoyó en la silla con una mueca de desprecio. Bien, hablemos del examen. Su mirada se posó de nuevo en Ayano-Kuji, con un tono cargado de burla. Pero algunas personas deberían primero ocuparse de sus propios asuntos. Ayano-Kuji miró a Ryugen. No sé de qué estás hablando. Ryugen levantó una ceja. ¿No lo sabes? No, asintió Ayano-Kuji. No sé nada de tus afirmaciones sobre que yo acosaba a Manabe de tu clase, trampas de seducción, grabaciones de vídeo, amenazas. La expresión de Ryugen se congeló ligeramente. Ayano-Kuji continuó. Después de todo, no hice nada. Mi único pecado fue escribirle una carta de amor a una chica de tu clase. Pura admiración adolescente. Creo que es perfectamente normal.
En cuanto al resto, no puedo admitirlo. Su tono era tranquilo y sereno, desprovisto de culpa alguna. Y lo que dijo, era cierto. Aunque lo que dijo Ryuen también era verdad, nada de eso había sucedido todavía, ¿verdad? No se le podían atribuir cosas que no habían sucedido. Ryuen lo miró fijamente durante unos segundos y de repente se echó a reír. Pero no había calidez en esa risa. Está bien, Ayano-Kuji. Eres un buen actor. Ayano-Kuji no respondió. Justo cuando Ryuen estaba a punto de decir algo más, Ayano-Kuji cambió repentinamente de tema. Sin embargo, hablando de usar chicas para obtener información, Hashimoto-kun de la clase A debería entender eso mejor que yo. Silbido. En un instante, todas las miradas se posaron en Hashimoto. La mano de Hashimoto se sacudió ligeramente, casi dejando caer el teléfono. Levantó la vista, intentando mantener la compostura, pero un leve tic en la comisura de sus labios lo delató. Ayano-Kuji, ¿qué quieres decir? La voz de Hashimoto sonaba disgustada. No creía haber ofendido a Ayano-Kuji. Que lo llamaran así. Ayano-Kuji lo miró. Nada importante. Solo escuché que últimamente te has estado acercando a Maesonoan en mi clase. Maesonoan. Cuando se mencionó ese nombre, la expresión de Kusida Kikyo cambió. Maesonoan, una chica de la clase D, su apariencia era inferior a la media de su clase, su personalidad era común y corriente, aunque vanidosa, y tenía poca presencia. Básicamente, era una chica de los escalones más bajos de la escala social de la clase D. Normalmente, no interactuaba con ellos. Pero recientemente, surgieron rumores de que estaba saliendo con un chico guapo de la clase A. La mirada de Kusida se posó en Hashimoto. Hashimoto Masayoshi, un chico guapo de la clase A, sin duda uno de los 3 más atractivos de primer año. ¿Por qué un chico de su calibre se interesaría en una chica tan común como Maesono? Trampa de miel. Un pensamiento cruzó por la mente de Kusida. Utilización. Utilizaban el romance como tapadera para extraer información de la clase D, y una chica vanidosa como Maesono era, sin duda, el blanco más fácil. Debido a su vanidad, no podía resistirse a los avances de un chico guapo, y como nunca la habían cortejado, no tenía experiencia. Una vez enamorada, se dejaría llevar fácilmente por la nariz. El ambiente en la habitación se tornó sutil. Ryuen se recostó con una sonrisa burlona, disfrutando del espectáculo. Katsuragi Koei frunció el ceño al mirar a Hashimoto. Sakayanagi Arisu tomó un suave sorbo de su té. Una fina capa de sudor perló la frente de Hashimoto. Forzó una sonrisa. Ayano-Kuji, como usted lo plantea, Maesono-san y yo tenemos una relación normal. Quizás no sea una gran belleza, pero me gusta su tipo. ¿Qué tiene de malo? El amor se trata de una chispa, no solo de apariencias. Hizo una pausa, con un tono algo ofendido. Por como lo dices, parece que busco algo. ¿Qué podría querer de ella? ¿Su paga de la clase D? ¿O los 130 puntos de la clase D? Sus palabras tenían cierta lógica. Ayano-Kuji simplemente lo miró sin decir palabra. Hashimoto, inquieto por la mirada, añadió rápidamente. Y se supone que el amor es inclusivo. Si hay buena química, es posible que la otra persona tenga defectos. No puedes pensar que tengo segundas intenciones solo porque soy guapo, ¿verdad? La habitación quedó en silencio durante unos segundos. Katsuragi Koei habló lentamente. Hashimoto tiene razón. No hay restricciones para el amor. Hashimoto suspiró aliviado, pero las siguientes palabras de Katsuragi hicieron que su expresión se congelara de nuevo. Sin embargo, la mirada de Katsuragi se posó en Hashimoto, con un tono firme pero advirtiendo, si alguien utiliza el romance para inducir a un estudiante de una clase opuesta a traicionarlo durante una competencia entre clases, no toleraré tal comportamiento bajo ninguna circunstancia. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a todos antes de posarse en Ayano-Kuji. Protegeré a las chicas de la clase A del mismo modo, si alguien de otra clase intenta usar esos métodos contra la clase A, no lo permitiré. Este discurso sonó como una advertencia para todos, pero la lanza claramente iba dirigida a Ayano-Kuji. Le estaba advirtiendo a Ayano-Kuji que no atacara a las chicas de la clase A. Ayano-Kuji mantuvo su cara de póker. Ryuen se burló. Katsuragi, protegiendo tu territorio. Katsuragi lo ignoró.
Hachiman se sentó junto a Sakayanagi, observando en silencio cómo se desarrollaba la escena. Hirata Yousuke abrió la boca para decir algo que aliviara la tensión, pero al ver el estado en que se encontraban Ryuen y Katsuragi, permaneció en silencio. En realidad, la jugada de Ayanokuji fue bastante astuta. Tras ser expuesto públicamente por Ryuen, no contraatacó directamente. En cambio, dirigió la lanza hacia Hashimoto, desviando la conversación, involucrando a alguien más y poniendo a prueba la reacción de la clase A. Y la reacción de Hashimoto fue demasiado obvia. Ese nivel de actuación podría engañar a una persona común, pero quien entre las élites aquí presentes no se dio cuenta. Hachiman apartó la mirada y miró a Sakayanagi Arisu. Sakayanagi tomaba su té. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando su perfil y haciendo que sus delicadas facciones parecieran excepcionalmente suaves. Hachiman habló de repente. Sakayanagi-san, ¿no tienes ninguna opinión al respecto? Sakayanagi dejó su taza y se volvió hacia él. En sus ojos azul violáceos se vislumbraba una leve sonrisa. ¿Pensamientos? Inclinó ligeramente la cabeza, su cabello plateado se balanceó. ¿Qué tipo de pensamientos quiere escuchar Ikigaya-kun? Hachiman la miró y no dijo nada. Sakayanagi rió suavemente, con un tono despreocupado. Creo que no es para tanto. Poder usar puntos, favores, deudas, amenazas, no importa el método, siempre que puedas inducir a un estudiante de otra clase a traicionarlos, es una forma de habilidad. Hizo una pausa, recorriendo la habitación con la mirada. Lo que más importa son los resultados. En cuanto al proceso, no tiene importancia. Lo dijo con indiferencia, pero eso hizo que el rostro de Hashimoto palideciera un poco, porque las palabras de Sakayanagi significaban claramente: no importa qué medios uses, mientras ganes, todo está bien. Pero si pierdes, tendrás que asumir las consecuencias. Aquello le hizo recordar su traición a la clase A en la isla. Había pensado que solo causaría una derrota a la clase A y haría que Katsuragi perdiera credibilidad, pero se había convertido en una catástrofe para toda la clase A. Hachiman miró a Sakayanagi y le envió un pensamiento. Sakayanagi parece de mente abierta, pero en la historia original, era pura cabeza de amor. Se podría decir que mientras esté en una relación, activará un estado de enamoramiento e incluso renunciaría a comandar la clase A. La mano de Sakayanagi que sostenía la taza de té se detuvo. Frunció ligeramente el ceño antes de recuperar la calma. Pero en sus ojos brilló un destello de disgusto. Hizo un puchero. Luego, dejó la taza, sacó el teléfono del bolsillo y tecleó rápidamente en la pantalla. El bolsillo de Hachiman vibró. Sacó su teléfono y miró la pantalla. Hablando de eso, ¿tiene Ikigaya-kun alguna otra opinión sobre este examen? Por Sakayanagi. Hachiman arqueó una ceja y la miró. Sakayanagi lo observaba con una sonrisa traviesa. Bajó la mirada para responder. ¿Qué intentas decir? En el mismo instante en que lo envió, llegó la respuesta de Sakayanagi. Ikigaya-kun, tienes más gente en la lista VIP de la clase B que yo en la clase A, ¿verdad? Los dedos de Hachiman se detuvieron. A continuación, se envió otro mensaje. Y en realidad no apoyas la opción 1. Simplemente te ves obligado a elegirla. Hachiman terminó de leer y levantó la vista. Sakayanagi lo observaba con una mirada traviesa. Incluso le guiñó un ojo. Hachiman guardó silencio durante unos segundos antes de responder. ¿Así que estás usando este examen para declararme la guerra y enfrentarme? Al ver el mensaje, la sonrisa de Sakayanagi se acentuó. Escribió una línea de texto. Si estás dispuesto a aceptar el reto, sería un honor para mí. Tras enviarlo, levantó la vista y le dedicó a Hachiman una dulce sonrisa. Esa sonrisa era realmente adorable. Rasgos delicados, contornos suaves, cabello plateado que brillaba al sol. Cualquier chico que viera esa sonrisa, sentiría un vuelco en el corazón. Pero Hachiman sabía que detrás de esa sonrisa, se escondía el espíritu de lucha de Sakayanagi Arisu. Ella estaba allí, quería luchar, quería ganar y quería enfrentarse a él directamente. Y eso era exactamente lo que él quería. Necesitaba que Sakayanagi se entusiasmara con la batalla.
Una vez que estuviera totalmente comprometida con el combate, podría comenzar con el plan que había preparado especialmente para las clases A y C. Por lo tanto, el espíritu de lucha actual de Sakayanagi era exactamente la imagen de Sakayanagi cayendo en la trampa que él esperaba ver. Esto también hizo que Hachiman recordara involuntariamente lo que le había dicho a Ryugen. No te sugiero que te vuelvas loco para este examen. De igual modo, esas eran las mismas palabras que le diría Sakayanagi a Arisu. Por supuesto, no se lo diría ahora. En ese momento, Ryuen Kakeru, sentado en su silla, giró la cabeza. Había estado mirando fijamente a Ayano-Kuji, pero justo ahora sintió que alguien hablaba mal de él a sus espaldas. Capítulo 132. Koenji entra en acción. Termina el examen del grupo de monos. Exactamente a las 10 am, la transmisión comenzó puntualmente. Aviso a todos los estudiantes. La tercera discusión en grupos pequeños ha finalizado. Por favor, abandonen las salas de forma ordenada. La cuarta discusión tendrá lugar esta noche a las 21. Repito. En la sala de debate del grupo Dragón, 12 personas se pusieron de pie una tras otra. Al igual que en las dos ocasiones anteriores, esta discusión de una hora no arrojó resultados sustanciales. En cambio, el ambiente fue aún más tenue que en los 2 días anteriores. Ayano-Kuji Kiyotaka fue el primero en levantarse. Sin intención de quedarse, se dirigió directamente a la puerta. Hirata Yosuke se apresuró a alcanzarlo y le susurró algo a sus espaldas. Ayano-Kuji vaciló un instante antes de asentir levemente, y ambos salieron de la habitación uno tras otro. Hachiman apartó la mirada de sus espaldas que se alejaban, sintiendo un ligero escalofrío en el corazón. Hirata quiere hablar a solas con Ayano-Kuji. Dada la personalidad de Hirata, probablemente se trataba de la revelación de Ryuen esta mañana. Ayano-Kuji usando trampas de miel para seducir a las chicas de la clase C, acosando a sus compañeros de la clase D, usando grabaciones de video para chantajear. Ningún delegado de clase con conciencia podría quedarse de brazos cruzados después de escuchar tales cosas. Especialmente un santo como Hirata. Él incluso protegería a Yamauchi. Era imposible que no protegiera a las demás chicas de la clase D, y Ayano-Kuji había accedido a la charla. Esto fue algo interesante. ¿Acaso Ayano-Kuji planeaba mostrarle su lado oscuro a Hirata? Hachiman apartó sus pensamientos y estaba a punto de gritarles a Ichino y Kanzaki que se marcharan, cuando sintió una mirada posarse sobre él. Al girar la cabeza, se encontró con la mirada de Kusida Kikyo. Kusida estaba de pie cerca de la puerta. Sus ojos color borgoña se detuvieron en su rostro por un instante antes de apartar la mirada con indiferencia y seguir a Hirata y Ayano-Kuji. Pero Hachiman comprendió el significado de esa mirada. Quería hablar con él en privado. Fue por el incidente de Ayano-Kuji de esta mañana, pero no hoy. Tenía otras cosas que hacer. Hoy tenía que empezar a prepararse para el examen. Así, Hachiman apartó la mirada y se volvió hacia Ichinose y Kanzaki. Nosotros nos iremos los últimos. Ichinose se quedó atónita por un momento, pero asintió rápidamente. De acuerdo. Kanzaki tampoco hizo preguntas. Simplemente volvió a sentarse en su silla. Al notar su extraño comportamiento, los estudiantes de otras clases optaron por no quedarse. La gente fue saliendo de la sala. Katsuragi y Hashimoto salieron uno al lado del otro. Hashimoto echó una mirada hacia atrás al salir, deteniéndose un instante en Hachiman antes de acelerar el paso. Ryuen se puso de pie con aire grandioso, indicándoles a Kaneda, Satoru Ishina y Yori que lo siguieran. Sin embargo, cuando Iyori llegó a la puerta, se detuvo de repente y se dio la vuelta. Ikigaya-kun. Sus ojos escrutaron el rostro de Hachiman. ¿Piensas quedarte para discutir la estrategia del examen? Hachiman la miró pero no dijo nada, porque esto es demasiado directo, Shina-san. Así es como haces las preguntas. Además, Hachiman notó que en los ojos claros de Iyori había un rastro de seriedad griega. Expectativa. Ella lo miró fijamente como si esperara una respuesta. No, ¿de verdad crees que puedes obtener una respuesta así? No es de extrañar que Shina-san no tuviera muchos amigos. Ryuen se detuvo en la puerta y frunció el ceño al mirar a Iyori. Shina, vámonos. Iyori no se movió, seguía mirando a Hachiman. Hachiman permaneció en silencio.
El rostro de Ryuen se ensombreció. Vámonos. Aunque quieras recabar información, tienes que aprender un poco de desenvolverte en las relaciones sociales. En su tono se percibía un dejo de frustración. Era evidente que Ryuen también había descubierto las deficiencias de China y Yori en las interacciones sociales. Desafortunadamente, no era que Yori careciera de habilidades sociales. Simplemente, a veces no quería usarlos. Su franqueza de hoy se debía a que aún no había logrado obtener información de la discusión grupal. Estaba intentando sondear la situación. Después de todo, la voz interior de Ikigaya-kun esa mañana la había impactado bastante. Sentía que si no hacía algo, la clase se perdería el examen. Sin embargo, parecía que no habría más información. Sintió un leve suspiro en su corazón. Sin embargo, en el momento en que se dio la vuelta, una voz clara resonó de repente en su mente. Y Yori también se va. La verdad es que Ryuen es bastante listo. Atacar a Yamakuji en la discusión de hoy parecía razonable, pero no debería haberlo repetido. No es de los que disfrutan con tareas repetitivas. Parece que tiene otros motivos. Al oír esto, los pasos de Yori vacilaron ligeramente. Y ahora Ryuen se marcha tan obedientemente, como era de esperar. Se quedó deliberadamente unos segundos cuando terminó la reunión. Debió de haber hecho algún preparativo. Quizás metió un bolígrafo para grabar debajo de la mesa, pero esa técnica es un poco tosca. A mitad de la conversación, me di cuenta de que tenía la mano debajo de la mesa todo el tiempo. Las pupilas de Iyori se contrajeron ligeramente. Un bolígrafo grabador. Iyori sintió el impulso instintivo de mirar hacia atrás, pero temió que hacerlo pudiera arruinar la operación de Ryuen, así que se obligó a seguir caminando. Sin embargo, pero los minuciosos esfuerzos de Ryuen son inútiles. Incluso si descubre que hay un patrón en la lista VIP, la clase C no tiene suficientes nombres para deducir la regla. A menos que consiga de inmediato las listas VIP de las otras clases. Pero si no pueden, mañana por la noche empezaré a recopilarlas. Una vez que tenga los puntos, obligaré a todos a optar por el resultado 1. Y Yori contuvo la respiración. Mañana por la noche. Cosecha. Resultado forzado 1. Finalmente lo confirmó. Los VIPs sí seguían un patrón. Y la clase B, que tenía la mayor cantidad de nombres, había dominado el patrón desde el principio. Ikigaya-kun ya había planeado el cronograma. Comenzaría a moverse mañana por la noche. Esta información era mucho más valiosa que los pequeños trucos de Ryuen. Y Yori bajó los párpados y salió rápidamente de la habitación. La puerta se cerró lentamente tras ella. Finalmente, la habitación quedó en silencio. Kansaki Ryuji se puso de pie, se dirigió a la puerta para comprobar que estaba cerrada y luego se volvió hacia Hachiman. Ikigaya-kun, discutimos ahora la estrategia para el examen. Hizo una pausa, con un dejo de preocupación en la voz. Aunque creo que sería más seguro hablar en las residencias. Esta es una sala de discusiones. Si hay una escucha telefónica. Creo que es mejor hablar aquí, interrumpió Ichinose con expresión seria. Puede que haya cámaras en la sala. Los profesores podrían estar observando cada uno de nuestros movimientos. Si demostramos suficiente capacidad analítica y estrategia, podríamos obtener puntos extra en las evaluaciones de los profesores. Kansaki se quedó un poco desconcertado, y luego asintió. Tiene sentido. En mi club, escuché a algunos alumnos mayores decir que la escuela brinda oportunidades a los estudiantes con mejores calificaciones, aunque las plazas son limitadas y en su mayoría implican trabajar para la escuela posteriormente. Pero obtener buenas evaluaciones de la escuela es, sin duda, algo positivo. Hachiman no dijo nada. Simplemente se acercó al lugar donde Ryuen había estado sentado, se agachó y miró debajo de la mesa. Ichinose y Kansaki intercambiaron una mirada de confusión. ¿Ikigaya-kun? Ichinose dio un paso al frente. ¿Qué buscas? Hachiman no respondió. Simplemente metió la mano debajo de la mesa y arrancó algo. Era un bolígrafo rojo para grabar. Esto es, los ojos de Kansaki se abrieron de par en par. Hachiman colocó el bolígrafo rojo para grabar sobre la mesa, se acercó al lugar donde había estado sentado Hashimoto y volvió a agacharse. Unos segundos después, sacó también un bolígrafo negro de debajo de la mesa.
Los dos dispositivos de grabación estaban colocados uno al lado del otro sobre la mesa, a la vista de todos. La expresión de Ichino se cambió. Ryuen y Hashimoto. Sí, asintió Hachiman. Ryuen dejó un teléfono y Hashimoto un bolígrafo grabador. Ambos querían comprobar si podían grabar la conversación de la clase B después de la reunión. Kanzaki guardó silencio durante unos segundos, recordando las acciones de Ayanokuji en la clase D y la relación de Hashimoto con la chica de la clase D. No pudo evitar suspirar y comentar: esta gente realmente no se detiene ante nada. Bueno, mientras los encontremos, todo está bien, dijo Hachiman. Después de todo, ya había utilizado tácticas similares antes, no podía precisamente tomar la delantera. Sin embargo, Hachiman miró los dos objetos sobre la mesa, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Pero ahora no podemos hablar aquí. Ichino se asintió. Entonces nosotros. Vuelve primero, dijo Hachiman. Hablaremos esta tarde. Los tres salieron de la sala de reuniones. La puerta se cerró suavemente tras ellos y el pasillo volvió al silencio. Media hora después, Ryuen Kakeru caminó a grandes zancadas por el pasillo, seguido por un desconcertado Ishisaki Daichi. Se detuvo frente a la puerta del grupo dragón y se giró hacia Ishisaki. Espera afuera. Ishisaki asintió y permaneció obedientemente junto a la puerta. Ryuen empujó la puerta y entró. La habitación estaba vacía, la luz del sol entraba a raudales por las ventanas y proyectaba manchas de luz en el suelo. Ryuen se dirigió directamente al lugar donde había estado sentado, se agachó y metió la mano debajo de la mesa. Vacío. Frunció el ceño y tanteó con cuidado. La cinta seguía allí, pero su bolígrafo grabador rojo, que acababa de comprar, había desaparecido. TCH. Ryuen se enderezó. Justo cuando estaba a punto de mirar más allá, la puerta se abrió de nuevo. Hashimoto Masayoshi entró. Los dos cruzaron miradas y el ambiente se congeló al instante. Ryuen arqueó una ceja, con una sonrisa significativa en los labios. Oye, Hashimoto. ¿Qué te trae por aquí? No me digas que olvidaste algo. Los pasos de Hashimoto vacilaron, una sonrisa forzada se dibujó en su rostro. Sí, olvidé algo. Ryuen-kun también. ¡Qué coincidencia! Ryuen se apoyó en una mesa con los brazos cruzados. Yo también. Hashimoto caminó hasta su asiento anterior y se inclinó. Unos segundos después, su movimiento se volvió rígido, vacío. Se puso de pie, y su sonrisa se desvaneció. Parece que alguien los recolectó para nosotros. Ryuen se burló. Deja de actuar. Tú también viniste a buscar tu equipo de grabación, ¿verdad? Querías ver si podías grabar la conversación de la clase B. Hashimoto guardó silencio durante 2 segundos y luego suspiró suavemente. ¿No eres igual? Por supuesto que sí, dijo Ryuen sin rodeos. Puede que ese tal Ayanokuji esté intentando infiltrar espías en mi clase C, pero eso es otra historia. En lo que respecta a obtener información sobre la clase B, nuestros objetivos coinciden. Se dirigió a su sitio y señaló debajo de la mesa. He pegado un bolígrafo grabador aquí. ¿Y tú? Hashimoto dudó, pero habló. Un bolígrafo grabador. No está mal, Hashimoto, estabas bien preparado, rió Ryuen. Pero ahora se han ido. ¿Quién crees que se los llevó? Hashimoto no respondió. Simplemente caminó hacia el lugar que Ryuen señaló y bajó la mirada. Un pequeño trozo de cinta adhesiva permanecía debajo de la mesa, con una textura ligeramente pegajosa. Levantó la vista y su mirada se posó en el rostro de Ryuen. Cuando entraste hace un momento, ¿viste algo más? Nada, Ryuen negó con la cabeza. Vacío total, solo yo. Los dos permanecieron en silencio durante unos segundos. Hashimoto habló de repente. ¿Crees que Ikigaya se los llevó? Obvio, Ryuen puso los ojos en blanco. ¿Quién más podría ser? Ichinose y Kanzaki no tienen la inteligencia para eso. Ichinose es un santo, y a Kanzaki ni se le ocurriría algo así. Hashimoto suspiró y se dio la vuelta para marcharse. Pero Ryuen habló de repente. Espera. Hashimoto se detuvo y miró hacia atrás. Los ojos de Ryuen recorrieron la habitación como si buscara algo. No creo que Ikigaya se hubiera marchado tan tranquilamente. Ese tipo, seguro que hizo algo más. Hashimoto frunció el ceño.
¿Qué quieres decir? Ryuen no respondió. Comenzó a revisar minuciosamente cada rincón de la habitación. Debajo de las mesas, debajo de las sillas, cerca de los alféizares de las ventanas, incluso rebuscando en el cubo de basura de la esquina. Al verlo así, Hashimoto dudó y luego también comenzó a buscar. Los dos pusieron patas arriba toda la sala de debate. Finalmente, debajo de una mesa en el rincón más alejado, Ryuen sintió algo duro. Lo sacó. Era un teléfono. Sin embargo, era gris, idéntico a los teléfonos de repuesto que usaban los alumnos de la clase B. La pantalla seguía encendida, mostrando la interfaz de una aplicación de grabación. Un punto rojo parpadeaba y había transcurrido más de media hora. Hashimoto y Ryuen se quedaron mirando el teléfono, momentáneamente sin palabras. Ryuen pulsó detener y hizo clic en el archivo de audio. Se oyeron voces claras a través del altavoz. Deja de fingir. Tú también viniste a buscar tu equipo de grabación, ¿verdad? ¿Querías ver si podías grabar la charla de la clase B? ¿No te pasa lo mismo? Por supuesto que sí. Puede que ese tal Ayanokuji esté intentando infiltrar espías en mi clase C, pero eso es otro asunto. En lo que respecta a obtener información sobre la clase B, nuestros objetivos coinciden. La grabación terminó ahí. Ryuen y Hashimoto se miraron, viendo la misma emoción en los ojos del otro, sin habla, porque esas eran las voces de Ryuen y Hashimoto. Ese tipo, Hachiman Ikigaya, no solo había descubierto sus dispositivos de grabación, sino que además había hecho lo propio: colocar un teléfono de repuesto allí para grabar cada uno de sus movimientos. ¡Mierda! Ryuen arrojó el teléfono sobre la mesa, con una expresión sumamente compleja. Ese tipo, realmente lo predijo todo. Hashimoto permaneció en silencio, tomó el teléfono de repuesto y le dio la vuelta. Por suerte, no dijimos ninguna información peligrosa hace un momento. Y este teléfono de repuesto está limpio. No contiene información. Ryuen soltó una risa fría. ¿Crees que puso este teléfono aquí para grabar lo que dijimos? Nos está contando, conozco tus travesuras a la perfección. Y no podemos hacerle nada a este maldito teléfono. Si lo dañamos, puede denunciarnos inmediatamente porque es propiedad de la escuela. Además, hay una cámara aquí dentro. Evidentemente, durante el registro, Ryuen se percató de la cámara en la habitación. Bajo la vigilancia de la escuela, realmente no podían destruir el teléfono de repuesto que Hachiman había dejado. Hashimoto no dijo nada. Los dos permanecían de pie en la habitación vacía, la luz del sol les daba en la cara, pero no lograba alegrar sus complejos estados de ánimo. Tras un largo rato, Ryuen habló. De acuerdo, vámonos. Quedarnos aquí no tiene sentido. Se giró hacia la puerta, se detuvo a medio camino y, sin mirar atrás, dijo: Hashimoto, probablemente no recuperaremos nuestros bolígrafos grabadores. Ikigaya sin duda los ha escondido. Hashimoto esbozó una sonrisa amarga. Lo sé. No pudieron destruir el teléfono de repuesto que la escuela le había proporcionado a Hachiman, pero sus propios bolígrafos grabadores habían desaparecido. Dicho esto, Ryuen empujó la puerta y salió. Hashimoto se quedó allí de pie, mirando el teléfono de repuesto con la pantalla brillante. Ikigaya Hachiman. Este hombre es realmente demasiado difícil de tratar. Negó con la cabeza y se marchó. La habitación volvió a quedar en silencio. La luz del sol seguía bañando el suelo y el teléfono gris. La pantalla se fue atenuando gradualmente hasta desaparecer por completo. Al otro lado, en las residencias de la clase D, la luz del sol entraba a raudales por la ventanilla, proyectando manchas de luz en el suelo. Hirata Yosuke permanecía junto a la ventana, con una expresión mucho más seria de lo habitual. Ayanokuji Kiyotaka estaba sentado en su cama, inexpresivo, con la mirada fija en Hirata, indescifrable. Yukimura Teruiko se quedó de pie en la puerta del dormitorio de 3 personas, miró a Hirata, luego a Ayanokuji, y finalmente abrió la puerta y se marchó. Solo quedaron 2. Hirata guardó silencio durante unos segundos antes de hablar lentamente. Ayanokuji-kun, lo que dijo Ryuen, ¿es cierto? Ayanokuji lo miró y no dijo nada. Hirata respiró hondo y continuó. Sobre el asunto con Manabe-san y Karuizawa-san. ¿De verdad piensas usar esos métodos?
El propio Ryuen mencionó a Manabe, pero Hirata dedujo el nombre de Karuizawa. Ayanokuji creía que la persona a la que Manabe quería atacar debía ser Karuizawa Kei, de su clase. Al fin y al cabo, si se trataba de una pelea física, atacar a Horikita probablemente no funcionaría, ya que dominaba las artes marciales. En cuanto a Kushida, su popularidad era demasiado alta y Manabe no se atrevería a atacarla. Por lo tanto, el único objetivo para Ayanokuji sería Karuizawa, que también era una chica. Hirata no podía ignorar tal cosa. Así que lo interrogó directamente. ¿Es cierto? Ayanokuji lo interrumpió. La expresión de Hirata se congeló ligeramente. No esperaba que Ayanokuji lo admitiera tan directamente. Sin explicaciones, sin ocultar nada, simplemente lo dijo sin rodeos. ¿Por qué? La voz de Hirata denotaba una confusión incomprensible. ¿Por qué usar ese método? Karuizawa-san es nuestra compañera de clase. Deberías protegerla, ¿no? ¿Proteger? Ayanokuji repitió la palabra, con una leve sonrisa que no denotaba calidez. Hirata, ¿no te parece que tu comprensión de esta escuela es un tanto ingenua? Hirata frunció el ceño. Ayanokuji continuó. ¿Sabes por qué los puntos privados de la clase D se vendieron tan rápido durante el examen de la isla desierta? Hirata parpadeó. Esa fue la propuesta de Ikigaya-kun. ¿Una propuesta? Ayanokuji negó levemente con la cabeza. Fue un trato. Y quienes lo facilitaron fueron Horikita Suzune, Karuizawa Kei y Kushida Kikyo. Hizo una pausa, y su tono se volvió significativo. Se aliaron con Ikigaya de la clase B. A partir de ese momento, la clase D ya tenía espías de otra clase. El rostro de Hirata cambió ligeramente. Pensó en sí mismo. Para evitar la expulsión de Yamauchi y Sudo, le debía a Hachiman una enorme cantidad de puntos. En ese momento, la condición de Hachiman era traicionar a la clase D cuando más lo necesitara. Si seguía la lógica de Ayanokuji, él mismo era un traidor. O mejor dicho, en términos de orden cronológico, fue el primero. Entonces Hirata guardó silencio. Al verlo así, Ayanokuji añadió una pregunta. ¿En qué pensaste? Hirata no respondió, sino que preguntó. ¿Y qué quieres hacer? ¿Encontrar a todos los traidores de la clase? Como mínimo, no puedo permitir que sigan influyendo en las decisiones de la clase D, dijo Ayanokuji con expresión impasible. Mi objetivo es llevar a la clase D a la clase A. En ese proceso, cualquier factor desestabilizador debe ser eliminado. Hirata permaneció en silencio. Entonces, levantó la vista y miró directamente a los ojos de Ayanokuji. ¿Y si te digo que no te apoyo? Ayanokuji lo miró, sus pupilas doradas no mostraban ninguna ondulación. Entonces eres un oponente, dijo Ayanokuji. Esto hizo que Hirata frunciera aún más el ceño. Ayanokuji continuó. Hirata, conozco tus pensamientos. No quieres que expulsen a nadie. Quieres proteger a todos en la clase. Pero en esta escuela, ese pensamiento en sí mismo es el mayor riesgo. Hizo una pausa, con la voz aún inexpresiva, pero ahora con un escalofrío subyacente. Si se oponen a mí, me aseguraré de que haya expulsiones en la clase D. El cuerpo de Hirata se puso ligeramente rígido. Observó a Ayanokuji, el chico que solía ser callado y de presencia discreta, pero que ahora ejercía una presión que nunca antes había sentido. ¿Hablas en serio? Nunca bromeo, dijo Ayanokuji. O cooperan conmigo y llevamos a la clase D hacia arriba juntos, o verán cómo expulsan a la gente. Ustedes deciden. Hirata guardó silencio. Se quedó de pie junto a la ventana, bañado por la luz del sol, pero sin lograr alcanzar su compleja mente. Finalmente, Hirata habló con mirada firme. Puedo cooperar con ustedes, pero no apoyo sus métodos. Aunque algunos alumnos no se sientan plenamente integrados en la clase D, no deberían ser completamente ignorados. Podemos usar otros medios para unir a todos, en lugar de recurrir a amenazas y expulsiones para resolver los problemas. Ayanokuji lo miró fijamente durante un largo rato. La habitación estaba en silencio, salvo por el débil sonido de las olas del exterior. Finalmente, Ayanokuji asintió levemente. Entiendo. Su tono seguía siendo inexpresivo, carente de emoción. Pero Hirata sabía lo que significaba esa respuesta. No fue un acuerdo, ni tampoco un compromiso. Simplemente dije, lo entiendo.
Hirata abrió la boca para decir algo, pero finalmente guardó silencio. Ayano Kuji se puso de pie. Hirata, eres una buena persona, dijo en voz baja. Pero en esta escuela, la gente buena no suele durar mucho. Hirata no habló. Los dos permanecieron en la habitación, cada uno mirando por la ventana con sus propios pensamientos. En el pasillo, Yukimura Teruhiko estaba apoyado contra la pared, mirando los mensajes del grupo de clase que se actualizaban constantemente en su teléfono, y suspiró suavemente. Había escuchado fragmentos de la conversación, pero no podía oír con claridad. Instintivamente sintió que el ambiente en esa residencia estudiantil jamás volvería a ser el de antes. Por supuesto, ya no podía apoyar a Ayano Kuji. Si la clase D realmente tenía un representante así, entonces la clase D no tenía salvación. No deseaba apoyar a una clase que había ascendido mediante amenazas, coacción y chantaje. Sentía que lo que podía hacer ahora era seguir estudiando sin ser expulsado, mantener su capacidad académica y luego confiar en eso para ingresar a la universidad que deseaba después de graduarse. A partir de hoy, tengo que esforzarme aún más en mis estudios. Yukimura Teruhiko pensó para sí mismo en secreto. Capítulo 133. Hachiman, ¿quieres empezar una guerra conmigo? Bien, entonces menos 100 puntos por ser de clase A primero. Por otro lado, tras terminar de almorzar juntos, Hachiman condujo a Ichinose fuera del restaurante, a través del pasillo, hacia la sala de entrenamiento del barco. Las luces del pasillo eran tenues y reinaba el silencio. Mientras Ichinose caminaba junto a Hachiman, su corazón se llenó de dudas. Inclinó la cabeza, observó el perfil de Hachiman y finalmente no pudo evitar hablar. Ikigaya-kun, ¿a dónde vamos? Hachiman no respondió de inmediato, simplemente siguió caminando. Después de unos segundos, finalmente habló lentamente. La sala de entrenamiento. La sala de entrenamiento. Ichinose se quedó atónita por un momento. ¿Para qué vamos a la sala de entrenamiento ahora? El examen aún no ha terminado, no deberíamos estar. Durante la discusión grupal anterior, Sakayanagi me envió un mensaje. Nos desafiará en nombre de la clase A, interrumpió Hachiman para añadir. Los pasos de Ichinose vacilaron ligeramente. En otras palabras, sin que ella lo supiera, Sakayanagi ya había declarado la guerra por este examen. Tenía sentido. Sakayanagi había llegado especialmente en helicóptero. Era evidente que no estaba allí solo para completar la lista. La discusión en el grupo Dragón no había podido continuar. Después de todo, no era fácil obtener información en ese grupo, y la clase no había hecho ningún otro movimiento. Por lo tanto, Ichinose pensó que la situación se había estabilizado. Viéndolo ahora, en realidad era ella quien se había vuelto algo complaciente en una situación estancada. Entonces, Ichinose lo siguió el paso, con un tono serio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Algo muy sencillo, explicó Hachiman. Esta vez, nuestra clase B tiene un total de 5 VIPs, pero no hay ningún patrón entre estas 5 personas. Es aleatorio. Como la clase B está usando un método de respuesta en blanco, los estudiantes de las otras clases no pueden obtener ninguna información. La presión sobre las otras clases es inmensa. Sin embargo, ya lo he comprobado. No existe ningún patrón entre los alumnos más destacados de nuestra clase. No se debe al número de estudiante, ni a la ortografía fonética de los nombres, ni a ninguna regla que se pueda deducir. Es pura casualidad. Ichinose asintió levemente. Hachiman continuó. Sin embargo, esa es información que conocemos. Las otras clases no la conocen. De hecho, debido a la mentalidad que les quedó de los exámenes anteriores en papel, todavía tienden a creer que la disposición de los VIPs sigue un patrón. Así que me estoy preparando para tender una trampa a las clases A y C. Quiero que crean que la disposición de los VIPs sigue un patrón. Ichinose. ... Las pupilas de Ichinose se contrajeron ligeramente. Ella lo entendió al instante. Si las clases A y C creían que existía un patrón entre los VIP, harían todo lo posible por recopilar las listas de VIP de las demás clases e intentarían descifrar esa regla. Una vez que sintieran que la dominaban, estarían ansiosos por enviar sus respuestas cuanto antes para adivinar quiénes creían que eran los VIP. En realidad, sin embargo, no existía ningún patrón. Por lo tanto, solo se equivocarían al adivinar. ¿Y cuál fue el resultado de adivinar mal?
La cuarta regla del examen pasó rápidamente por la mente de Ichinose. Resultado 4. Entrega anticipada incorrecta. La clase a la que pertenece el VIP recibe 50 puntos de clase. A la clase que respondió incorrectamente se le restan 50 puntos. El VIP individual recibe 1.000.000 de puntos privados. Si las clases A y C seguían equivocándose, se les descontarían puntos continuamente. Mientras tanto, las clases de los VIP a los que adivinaron incorrectamente seguirían ganando puntos. Esto sería especialmente ventajoso para una clase como la clase B, con muchos VIP. Dado que solo hay un VIP por grupo, si alguien se apresura a responder y escribe el nombre equivocado, aunque no sea el VIP de la clase B, de entre los aproximadamente 8 nombres pertenecientes a otras clases, excluyendo los 3 o 4 de la clase que adivina, la probabilidad de que el oponente se equivoque es demasiado alta. La clase B tenía 5 VIP, más que las otras 4 clases. Si las clases A y C seguían un patrón para adivinar quiénes eran los VIP de la clase B, esta última obtendría 50 puntos gratis cada vez que se equivocara una vez. 5 respuestas incorrectas valdrían 250 puntos. Si la clase B pudiera obtener puntos gratis, se crearía una situación en la que superarían a las demás clases por un margen de puntos del doble. Entonces, la clase B solo tendría que coordinarse con los estudiantes de la clase D para usar listas VIP y engañar a los estudiantes de otras clases, lo que conllevaría aún más deducciones de puntos para los demás. Se podría decir que esto fue un doble éxito. Al pensar en esto, la respiración de Ichinose se aceleró ligeramente. Porque el plan de Ikigaya-kun era demasiado despiadado. Mientras creyeran que los VIP seguían un patrón, estallarían. Pero dado que se trata de una trampa, continuó Hachiman, no basta con que las clases A y C crean que existe un patrón si simplemente lo adivinan por su cuenta. Necesitan muestras de otras clases para deducir esa regla. Así que necesito enviarles una muestra de forma proactiva. En cuanto a qué clase tendrá la suerte de descubrir la regla más adelante, o si Sakayanagi cae en la trampa y usa su lista VIP de clase para comprender la regla, esa será su suerte. No, una vez que consigan esta suerte, será aterrador, pensó Ichinose. Pero considerando que era una excelente estrategia beneficiosa para la clase B, Ichinose, naturalmente, no dejó que su corazón de santa se desbordara y siguió escuchando. Hachiman continuó. Koenjiro Kusuke de la clase D es un genio bastante temible. Posee un poder de combate individual comparable al de Ayanokuji. Para los demás estudiantes, este examen es como un juego de hombres y lobo, pero para él, haber participado en 3 discusiones grupales ya es suficiente para encontrar el objetivo de ese juego de hombres lobo. Y él pertenece al grupo mono. Nuestro VIP de clase B no pertenece al grupo mono. Por lo tanto, el VIP del grupo mono debe pertenecer a la clase A, clase C o clase D. Por supuesto, la clase D es imposible. Creo que la clase D solo tiene un VIP en este examen. Ya tengo la información sobre ese VIP de la clase D. Así pues, el VIP del grupo mono solo puede pertenecer a la clase A o a la clase C. En cuanto haga algún movimiento, el examen del grupo mono terminará inmediatamente. Entonces, las demás clases también podrán obtener información sobre el VIP del grupo mono a través de él. Ichinose finalmente lo entendió. Se trataba de una cadena de planes interconectados. Y el cebo inicial era este, para que la gente se diera cuenta de que Koenji tenía una lista VIP. Poco después, Hachiman condujo a Ichinose a la sala de entrenamiento del barco. Al abrirse la puerta, les llegó un leve olor a desinfectante mezclado con el aroma de los equipos metálicos. La sala de entrenamiento era mucho más grande de lo que habían imaginado, al menos 200 metros cuadrados a simple vista. A través de los ventanales que iban del suelo al techo, se extendía una vista del océano azul profundo, con la luz del sol filtrándose por los cristales e iluminando el suelo con grandes haces de luz. Filas de equipos de fitness completamente nuevos estaban ordenadas con esmero. No solo cintas de correr, elípticas, máquinas de remo y bicicletas de spinning, sino también diversos aparatos de musculación. Los estantes de mancuernas en la esquina estaban repletos de pesas, desde 2 kilogramos hasta 30 kilogramos, que brillaban con un resplandor metálico bajo el sol. Al otro lado, había una zona dedicada a estiramientos y yoga con gruesas colchonetas profesionales.
Grandes televisores de pantalla ancha colgaban de la pared, reproduciendo silenciosamente un canal de deportes. Pero en ese momento, la enorme sala de entrenamiento estaba casi vacía. Únicamente en la jaula de sentadillas de la esquina, una figura repetía sentadillas estándar. Koenji Rokusuke. Su cabello rubio brillaba con especial intensidad bajo la luz del sol, y gotas de sudor resbalaban por su musculatura bien definida. Cargaba una barra de al menos 100 kilogramos, con movimientos precisos y controlados. Transmitía una estética muy propia de un culturista. Al ver esta escena, Ichinose no pudo evitar quedarse absorto por un momento. Este chico, claramente un estudiante de primer año como ellos, transmitía la sensación de estar en una dimensión completamente diferente. Justo en ese momento, un hombre vestido con ropa deportiva salió de la habitación interior. Tenía el físico de un luchador, y ese hombre no era otro que el profesor tutor de la clase A, Mashima Tomonari. También fue el examinador principal de este examen especial. Cuando Mashima Sensei vio a Hachiman e Ichinose, sus pasos vacilaron ligeramente. Su mirada se detuvo en Hachiman por un segundo, luego apartó la vista como si nada hubiera pasado y caminó hacia la puerta. Al cruzarse su camino, Hachiman asintió levemente a modo de saludo. El profesor Mashima también asintió levemente, pero no se detuvo, sino que abandonó la sala de entrenamiento de inmediato. La puerta se cerró lentamente tras él. Ese era Mashima Sensei de la clase A. Dijo Ichinose en voz baja, ¿por qué estaría aquí? Los profesores también necesitan hacer ejercicio, respondió Hachiman con indiferencia, mientras su mirada ya se posaba en Koenji, que estaba en la esquina. Koenji terminó su última serie de sentadillas, colocó la barra con cuidado en el soporte y cogió una toalla cercana para secarse el sudor. Se giró, vio a Hachiman e Ichinose, y un destello de diversión apareció en sus ojos color vino. ¿Ah, sí? Tomó una botella de bebida isotónica y bebió un sorbo. Chico Ikigaya, ¿viniste aquí específicamente para buscarme? ¿O es que la hermanita Ichinose también quiere entrenar? Ichinose se sintió un poco avergonzada por el apodo de hermanita, pero aún así sonrió cortésmente. Koenji-kun, disculpa la interrupción. Koenji hizo un gesto con la mano y se dirigió a la sala de estar para sentarse. No importa, de todas formas ya casi termino de entrenar. Hachiman se acercó y se sentó frente a él. Ichinose dudó un momento y luego se sentó junto a Hachiman. La sala de estar contaba con cómodos sofás y mesas de centro, y cerca había una máquina expendedora con diversas bebidas deportivas y alimentos energéticos. Varias revistas de fitness estaban sobre la mesa de centro. La última portada mostraba a un culturista musculoso. Koenji-kun, dijo Hachiman sin rodeos, ¿qué opinas de este examen? Koenji arqueó una ceja y se recostó en el sofá, con las piernas cruzadas despreocupadamente. ¿El examen? Se rió entre dientes. Reglas aburridas, gente aburrida. Pero, hizo una pausa, su mirada se posó en Hachiman. Tus operaciones de clase B son bastante interesantes. El corazón de Ichinose dio un vuelco. Koenji continuó. Teléfonos de repuesto, no se reciben notificaciones de VIP. No solo en mi grupo, sino también en los alumnos de la clase B de otros grupos. No saben nada, desconocen por completo si son VIP o no. Esta artimaña debe ser idea tuya, Chico Ikigaya. Hachiman no lo negó. Koenji lo miró, y la sonrisa en las comisuras de sus labios se acentuó. Interesante. De esta manera, es imposible que otras clases obtengan información de la clase B. Sin embargo, cambió de tono, con un toque de confianza despreocupada en su voz, para mí, conseguir puntos en el grupo mono sigue sin ser un problema. Ichinose contuvo la respiración. Ella lo entendió al instante. Koenji ya sabía quién era el VIP del grupo mono. La perspicacia de este hombre superaba con creces la imaginación normal. Si comparáramos el examen con el de hombre lobo, 3 debates grupales le bastarían para descubrir al hombre lobo oculto a través de sutiles palabras y acciones. Estaba un poco nerviosa. Sin embargo, la expresión de Hachiman no cambió en absoluto. Después de todo, Koenji Rokusuke en la obra original era así. No necesitaba la ayuda de nadie ni información adicional. Basándose únicamente en su propia observación y análisis,
Podía comprenderlo todo. Koenji-kun es realmente impresionante, dijo Hachiman, y luego sacó una tarjeta de puntos negra de su bolsillo, la colocó sobre la mesa de café y se la acercó a Koenji. Hay 1.000.000 de puntos dentro. La mirada de Koenji se posó en la tarjeta y arqueó una ceja. ¿Qué significa esto? ¿Te interesa un trato? Preguntó Hachiman. ¿Un trato? Koenji lo miró con gran interés. ¿Qué clase de trato? Terminen pronto con el examen del grupo mono, dijo Hachiman rápidamente. Koenji se sobresaltó un poco y luego se echó a reír. ¿Terminarlo pronto? ¿Quieres que te diga el nombre del VIP del grupo mono? No, dijo Hachiman, negando con la cabeza. Puedes responderlo tú mismo. Solo espero que puedas terminar el examen pronto. Ante esto, la sonrisa de Koenji se desvaneció. Se quedó mirando a Hachiman durante unos segundos, y un atisbo de pensamiento brilló en aquellos ojos color vino. ¿Tienes otras ideas para este examen? Preguntó Koenji. Sí, asintió Hachiman con franqueza. Pero necesito tu cooperación. ¿Mi cooperación? Repitió Koenji. La cooperación que necesitas es que termine el examen antes de tiempo. Sí, dijo Hachiman. Ni siquiera necesito que me digas quién es el VIP del grupo mono. Koenji guardó silencio durante unos segundos, y luego, de repente, estalló en carcajadas. Las risas eran sonoras y desenfrenadas, y se oían con excepcional claridad en la silenciosa sala de entrenamiento. Interesante. Demasiado interesante. Se puso de pie, se acercó a la ventana, contempló el mar infinito que se extendía afuera y luego se giró, fijando su mirada en Hachiman. Chico Ikigaya, sin duda eres una persona interesante. Acepto este trato. Ichino se suspiró aliviada. Pero las siguientes palabras de Koenji hicieron que su corazón diera otro vuelco. Sin embargo, Koenji regresó al sofá, se sentó de nuevo y tocó ligeramente la tarjeta de puntos con el dedo. 1.000.000 de puntos no es suficiente. Hachiman lo miró y no dijo nada. Koenji se recostó en el sofá, con un tono aún despreocupado pero con un toque de seriedad. Aunque también encuentro esta discusión problemática, una pérdida de tiempo y sin sentido, 1.000.000 de puntos todavía no es suficiente. Las estudiantes de la clase D de mi grupo, esas niñas, han estado insistiendo en que elijamos el resultado 1 para que todos obtengan puntos. Si me apresuro a responder, sufrirán una pérdida. Ichino se quedó atónita. Los alumnos de la clase D en el mismo grupo, rápidamente recordó la lista del grupo mono. En el grupo mono, había 4 estudiantes de la clase D. Además de Koenji, estaban Akito Miyake, Wanmeiyu y Maya Sato. Según la información que tenía Ichino, Koenji siempre había sido un solitario, haciendo lo que le placía sin considerar jamás las ganancias o pérdidas de la clase D. Ahora resulta que Koenji estaba considerando las pérdidas de los otros 3 miembros de su grupo. Me pareció extremadamente extraño. Entonces Ichino se miró a Hachiman, pero descubrió que Hachiman seguía muy tranquilo, como si ya hubiera anticipado que Koenji diría eso. Entonces, aumenten los puntos a 3 millones, dijo Hachiman. Koenji arqueó una ceja. Hachiman continuó. Sin embargo, yo solo pagaré 1.000.000. Los 2 millones restantes los cubrirá otra persona. Koenji se sobresaltó un poco, y entonces un destello de comprensión cruzó por su mente. Se quedó mirando a Hachiman durante unos segundos, y la sonrisa en las comisuras de sus labios se acentuó. Así que así es. Asintió levemente. Parece que estás jugando de una manera muy novedosa. Hachiman no habló, pero el silencio mismo fue la respuesta. Koenji se levantó, caminó hasta la esquina del salón, y sacó su teléfono de la mochila. Se apoyó contra la ventana, la luz del sol lo bañaba, delineando claramente su silueta. Desafortunadamente, ninguno de los dos presentes era aficionado a los músculos, así que no pudieron apreciar esa belleza. De acuerdo. Koenji miró su teléfono y dijo con indiferencia. Entonces terminaré este aburrido examen antes de tiempo, como deseas. Ichino se contuvo la respiración. Vio como los dedos de Koenji tecleaban varias veces en la pantalla. Era la interfaz de edición de correo electrónico. Hizo una pausa de un segundo, luego escribió un nombre y pulsó enviar. Todo el proceso duró menos de 10 segundos. Casi simultáneamente, sonó el sistema de megafonía del barco. Aviso a todos los estudiantes.
El examen especial del Grupo Mono ha finalizado antes de lo previsto. Los miembros del Grupo Mono ya no tendrán que participar en las discusiones grupales posteriores. Los resultados del examen final se anunciarán de forma unánime a las 23 horas del cuarto día. Repito. La transmisión se reprodujo 2 veces seguidas, resonando por todo el barco. Ichinose se puso de pie inconscientemente y miró por la ventana. Aunque no podía ver nada, podía imaginar la reacción de los estudiantes en todos los rincones del barco al escuchar esa transmisión en ese preciso instante. Sorpresa, confusión, tensión, emoción. Todo tipo de emociones deberían estar extendiéndose entre los distintos grupos. Koenji guardó su teléfono, regresó al sofá y se sentó. Tomó la tarjeta de 1.000.000 de puntos, la hizo girar entre sus dedos y luego se la guardó en el bolsillo. De acuerdo. Miró a Hachiman. Misión cumplida. Ichinose no pudo evitar preguntar. Koenji-kun, ¿tú, qué nombre de clase has rellenado? Koenji la miró, luego a Hachiman, con una sonrisa significativa en los labios. Porque la pregunta de Ichinose significaba que Hachiman y su grupo en realidad no conocían la lista del Grupo Mono, lo que explicaba a qué se refería Hachiman con alguien más pagará los 2 millones restantes. Koenji lo entendió perfectamente. Clase A. Koenji solo dijo esas 2 palabras. Las pupilas de Ichinose se contrajeron ligeramente. Clase A. En otras palabras, el VIP del Grupo Mono era un estudiante de clase A y según Hachiman, Koenji pudo adivinar correctamente. Dado que Koenji acertó, eso significaba. Según las reglas, resultado 3. Presentación anticipada correcta. Resultado 3. Entrega anticipada correcta. A la clase a la que pertenece el VIP, se le restan 100 puntos de clase. La persona que respondió correctamente recibe 1.000.000 de puntos privados y su clase recibe 100 puntos de clase. Esto significaba que a la clase A se le restaban 100 puntos, a la clase D se le sumaban 100 puntos y Koenji, personalmente, añadía 1.000.000 de puntos privados. Al descontársele puntos a la clase B tuvo un gran motivo de celebración. Porque la distancia que tenían que escalar había disminuido. Bueno, entonces, espere a que los alumnos de la clase C lleguen a su puerta, dijo Hachiman, poniéndose de pie. Felicidades, se le acreditarán 3 millones de puntos. Pero espero que pueda aceptar una cosa. Hachiman lo miró. No deje que los alumnos de las clases A y C se enteren de que estuvimos aquí. Koenji arqueó una ceja y entonces comprendió lo que quería decir. No te preocupes, rió Koenji, yo, Koenji Rokusuke, nunca he sido muy hablador. Koenji hizo una pausa, su mirada se posó en el mar que se veía por la ventana, con un dejo de emoción en su voz. Hablando de eso, si Ayanoku Hiboi hubiera querido intentar algo diferente en este examen, tal vez no habría accedido tan fácilmente. Ichinose se sobresaltó un poco. Ayanoku Hi. Pero Koenji continuó. Pero, lamentablemente, no lo apoyaré ahora. Retiró la mirada y observó a Hachiman. Aquellos ojos color vino tinto reflejaban un inusual atisbo de seriedad. Escuché lo que dijo Ryuen en la cubierta esta mañana. Ichinose lo entendió al instante. El plan de la trampa de miel, que utiliza a chicas de clase C, intimida a compañeras de clase, amenazas en vídeo. Ella también había oído esas palabras, por supuesto. Simplemente no esperaba que incluso un egoísta como Koenji se preocupara por esas cosas. Ese tipo, dijo Koenji con un dejo de desdén, claramente tiene la fuerza suficiente para actuar solo, pero elige ese camino de medios inescrupulosos. No lo apoyo. Sin embargo, Hachiman comprendió aún más. En la obra original, Koenji Rokusuke era una persona sumamente egocéntrica que solo buscaba la belleza y el interés. No obstante, también tenía su propio orgullo y principios. Si bien el Koenji original era muy libre, tenía una debilidad. Ayudaba repetidamente a la insignificante Wang Meiyu en su clase. La razón era que Wang Meiyu lo había ayudado accidentalmente una vez y había olvidado por completo cuando lo había hecho. Pero él personalmente se regía por el principio de no deber favores y de devolver la amabilidad. Ahora, aun sabiendo que Ayanoku Hi tenía fuerza, optó por no apoyarlo debido a los métodos del otro. Ese orgullo era quizás su verdadera belleza. Espera, Wang Meiyu.
Hachiman lo miró y de repente recordó la lista del grupo mono presentada por los alumnos de la clase B. Grupo de monos. Clase D. Koenji Rokusuke, Akito Miyake, Wanmei Yu, Maya Sato. Lo que Koenji acaba de decir sobre los estudiantes de la clase D de mi grupo se refería a Akito Miyake, Wanmei Yu y Maya Sato. Dada la personalidad de Koenji, no le importarían en absoluto los sentimientos de estas personas. Pero mencionó específicamente sus pérdidas e incluso aumentó su ventaja en la negociación gracias a ello. Solo había una razón. Wanmei Yu pertenecía al grupo de los monos. La chica que, en la obra original, ayudó accidentalmente a Koenji sin saberlo, pero que fue recordada y recompensada por él. Esto sí que fue un acto de bondad genuina y desinteresada. En la historia original, Wanmei Yu no pertenecía al grupo mono, por lo que Koenji había dado por terminado el examen de forma abrupta. Sin embargo, la escuela modificó la agrupación actual, por lo que Wanmei Yu fue asignada al grupo de Koenji. No esperaba que los cambios que se estaban produciendo ahora también provocaran algunos cambios en el comportamiento de Koenji. Hachiman pensó esto para sí mismo, pero no lo dijo en voz alta. En cambio, asintió. Entonces te felicito de antemano por los 3 millones de puntos que te han sido acreditados. Dicho esto, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Pero mientras conducía a Ichinose hacia la puerta, Hachiman miró hacia atrás, hacia Koenji. El hombre seguía recostado en el sofá, en una postura relajada, con una leve sonrisa que se dibujaba en la comisura de sus labios. La luz del sol lo bañaba, haciendo que su cabello rubio brillara intensamente. Les hizo un gesto con la mano a modo de despedida. En contraste con el ambiente relajado de la sala de entrenamiento, que incluso desprendía un raro toque de humanidad, el ambiente en la sala VIP de primera clase era mucho más tenso que antes. Los alumnos de la clase A estaban sentados o de pie, pero todas las miradas estaban fijas en la misma dirección, hacia donde se encontraba Sakayanagi Arisu. En el momento en que sonó la transmisión, toda la sala quedó en silencio. El examen especial para el grupo de monos ha terminado antes de lo previsto. Cada palabra llegó a los oídos de todos con total claridad. Sakayanagi Arisu se sentó en un sofá junto a la ventana, en silencio. Su cachorro, Kamuro, estaba a su lado. Katsuragi Koei estaba de pie frente a ella, con el ceño fruncido. Grupo mono, repitió Katsuragi en voz baja, y luego miró a un chico que estaba en la esquina de la habitación. El chico estaba sentado en una silla en la esquina, con el rostro pálido y una fina capa de sudor que le corría por la frente. Se llamaba Takuro Morishige, era alumno de la clase A y miembro del grupo mono. Morishige, dijo Katsuragi con voz firme, pero con un ligero tono de presión. Perteneces al grupo mono. ¿Sabes lo que pasó? Takuro Morishige levantó la vista bruscamente, moviendo los labios, pero sin poder emitir ningún sonido. Los alumnos de la clase que lo rodeaban lo miraron y comenzaron a murmurar. ¿Qué le pasó a Morishige? Su cara se ve terrible. Podría ser. Morishige respiró hondo, esforzándose por calmarse, pero su voz aún temblaba. Yo, no lo sé, solo escuché el anuncio que decía que el examen del grupo mono había terminado antes de tiempo. Tonterías. Masayoshi Hashimoto se hizo a un lado y no pudo evitar poner los ojos en blanco. Lo dijeron en la transmisión. ¿Quién no lo sabe? La pregunta es, ¿por qué terminó tan pronto? ¿Quién se apresuró a responder? ¿Qué nombre pusieron en el formulario? El rostro de Morishige palideció aún más. Al verlo así, Hashimoto pensó de repente en algo, entrecerrando ligeramente los ojos. Morishige, no me digas que... No terminó la frase, pero el significado ya era obvio. Morishige era miembro del grupo mono. Si él era el VIP y alguien adivinaba correctamente, entonces a la clase A se le descontarían puntos, y serían 100 puntos. Morishige no respondió, simplemente bajó la cabeza, sin atreverse a mirar a nadie a los ojos. Hashimoto no continuó interrogándolo. Después de todo, solo Sakayanagi conocía la lista de los VIP de la clase A. Preguntar más sería extralimitarse. En ese momento, Sakayanagi levantó la mano, indicando a todos que guardaran silencio. Sacó su teléfono del bolsillo y tocó la pantalla varias veces. Ya le envié un mensaje a la tutora, dijo. Pero la respuesta que recibí fue que la corrección de las respuestas anticipadas no se anunciará hasta que termine el examen.
Los resultados finales se anunciarán de forma unánime a las 23 del cuarto día. Katsuragi frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Por qué la escuela no lo anuncia? Para proteger la privacidad de los estudiantes, dijo Sakayanagi, mirando fijamente a Morishige. La información sobre quién fue seleccionado como VIP no puede divulgarse a voluntad a menos que el propio VIP dé su consentimiento. Esto está claramente estipulado en el reglamento. Hashimoto se quedó atónito por un momento y luego reaccionó. En otras palabras, la escuela no nos dirá si esta respuesta inicial fue correcta o incorrecta. Sí, asintió Sakayanagi. Al menos no por ahora. Incluso deduzco que cuando termine el examen, no se anunciarán las deducciones de puntos específicas. Probablemente solo se darán los resultados individuales de cada grupo. La sala quedó sumida en un breve silencio. Katsuragi reflexionó unos segundos y habló lentamente. Si la respuesta inicial fue correcta, a nuestra clase A se le descontarán 100 puntos. Pero si la respuesta fue incorrecta, en realidad obtendremos 50 puntos gratis. Los ojos de Hashimoto se iluminaron. Cierto. Eso también es posible. Quizás algún idiota adivinó mal y nuestra clase A obtiene 50 puntos sin motivo alguno. Por ejemplo, la clase D. Si la clase D nos adivinó a ciegas, entonces es algo bueno. Morishige alzó la vista, con un destello de esperanza en el rostro. Entonces podría ser. ¿Qué podría ser? Katsuragi lo miró, decidiendo priorizar la situación general y tranquilizarlo. Morishige-kun, si eres el VIP, deberías saberlo mejor que nadie. ¿Revelaste alguna información durante la discusión grupal? Y si no eres el VIP, no tienes de qué preocuparte. Además, creo que todos siguieron el principio de Sakayanagi de no hablar a menos que sea necesario. Así que no debería haber ninguna preocupación por la filtración de información. Los otros dos miembros de clase A del grupo mono también asintieron, indicando que también habían seguido el plan de Sakayanagi. Morishige asintió apresuradamente y luego dijo, todos seguimos la petición de Sakayanagi-san y no dijimos mucho. Entonces solo nos queda esperar. Arisu Sakayanagi apartó la mirada. Esperar a las 11 de la noche del cuarto día, esperar a que se anuncien los resultados finales. Katsuragi reflexionó durante unos segundos y de repente habló. Pero ahora necesitamos saber una cosa. ¿Quiénes se apresuraron a responder y qué nombre pusieron? Hashimoto asintió. Bien, si podemos saber quién fue la persona que respondió y qué nombre puso, podremos deducir algunas cosas. En cuanto a mí, probablemente pueda obtener información directamente de la clase D. Pero Sakayanagi estaba mirando su teléfono porque había recibido un mensaje. Este mensaje incluso tenía un sonido de notificación especial. Kamuro, que estaba a su lado, oyó esta notificación especial e inmediatamente miró hacia allí. Como sabía que Sakayanagi se había sentido infeliz anteriormente porque Kamuro no le había recordado que Ikigaya le había enviado un mensaje, lo que provocó que lo viera recién al día siguiente, había modificado el sonido de notificación. Ahora, este sonido representaba un mensaje de Ikigaya. Debido a su estrecha relación con Sakayanagi, pudo ver el mensaje que aparecía arriba. El mensaje enviado por Ikigaya-kun también fue muy sencillo y sin adornos. La batalla ha comenzado. He enviado a tu clase a un regalo de bienvenida de menos 100 puntos. ... Era, en efecto, sencillo y sin adornos. Y con un fuerte olor a pólvora.